Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Lourdes Suárez y soy bióloga y es un gran gusto estar aquí con personas como ustedes que tienen tanto conocimiento. Me parece increíble todas las cosas que han presentado. Y yo les voy a hablar algo. Yo soy analista de datos también, soy bióloga, soy analista de datos y normalmente me dedico a tratar el tema de ir de los datos a las presentaciones. Mi trabajo, además de la docencia en estadística, es yo asesoro a personas, a médicos generalmente, o biólogos, investigadores en general, que necesitan presentar sus datos. ¿Ok? Entonces, ahí yo a veces veo como errores muy frecuentes que cometen en algunos gráficos, tablas, en las presentaciones y los ayudo a acomodar todo como para optimizar lo que quieren decir, ¿no? Sobre todo poniéndonos en el tema de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero nombrar? ¿Cuál es el objetivo de mi trabajo? ¿Y a dónde quiero llegar? Qué quiero realmente hacer a partir de esos datos, ¿no? Entonces, vamos un poco por acá. Cuando nosotros somos, ay, yo cambié la presentación y no me veo así, ya vi. Por ejemplo, cuando uno trabaja como analista de datos, tenemos cuatro tipos de análisis que uno puede realizar, ¿no? La mayoría de las veces la gente trabaja con esta parte, o sea, el 80% de las situaciones que a mí me llegan están en lo que se llama la parte descriptiva. O sea, nosotros miramos al pasado y vemos qué pasó a partir de un montón de datos. Hay otros análisis que se hacen que son, por ejemplo, diagnósticos, ya cuando nos metemos en correlaciones y cosas así, para ver, bueno, por qué pasó, o sea, si hay alguna causalidad en los datos, este, si yo puedo establecer asociaciones. Muchas veces, una vez que establezco asociaciones, puedo aventurarme a generar un modelo predictivo para decir, bueno, puedo hacer algo con esto, puedo predecir qué va a pasar, puedo decir en un entorno de condiciones similares que va a pasar algo nuevo. E incluso puedo pasar a hacer algo prescriptivo donde yo diga, eh, ok, ya yo sé que esto pasa si hago esto y si modifico esas condiciones, voy a llegar a otra cosa. Entonces, si bien estas cosas tienen mucha complejidad, es lo que menos se utiliza, o por lo menos la menor, lo que menos me cae a mí como trabajo o como situaciones que explorar. Pero a pesar de lo simple que pueda hacer esto, es algo a lo que se le puede sacar muchísimo provecho. Por ejemplo, vamos a ver una situación tan sencilla. Ok. Muy sencilla como, por ejemplo, la medición del dolor en pacientes, ¿no? Uno muchas veces le pregunta al paciente, bueno, ¿cuánto te duele? Entonces, supongamos que se hace un estudio donde tú mides el dolor del paciente antes y luego lo haces un seguimiento en el tiempo y lo ves a o sea, a una semana, a un mes, a 6 meses, a un año. Y la persona, el dolor lo evalúas con una escala. Si bien el dolor es algo continuo, existen escalas como para que tú le preguntes a la persona, bueno, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Incluso hay formas de simplificar esas escalas para que cualquiera lo pueda entender, incluso los niños, o sea, cómo te sientes con respecto a ese dolor. Entonces, yo planteé aquí un objetivo, bueno, determinar si el tratamiento antes, el dolor con el que viene la persona, se reduce. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es ver si el tratamiento es efectivo a un año, o sea, se reduce a un año el dolor, se mantiene esa reducción que me produce el tratamiento, el que sea que yo estoy haciendo. Y también tengo otra pregunta, yo quisiera saber si al mes yo puedo predecir lo que va a pasar con los pacientes.
¿ok? O sea, si hay algún tipo de relación, no hablemos tanto de una predicción, sino si hay alguna relación entre lo que yo tengo al mes con lo que va a ocurrir al final. Entonces, esta es una situación muy sencilla. Vamos a ver qué provecho uno le puede sacar a esto. ¿Ok? Ahí está. Eh, estas visualizaciones yo las vi una vez publicadas, por eso traté de reproducirlas para este ejemplo. Ese ejemplo son con datos inventados, pero fue algo muy similar a lo que yo vi en una publicación. Y a mí esto me pareció, me asustó este tipo de visualización porque realmente yo no puedo, bueno, sí se ve un patrón de que está bajando, o sea, el tratamiento de alguna manera debe ayudar, pero si lo que querían era seguir a cada paciente, aquí no se ve. O sea, para mí esto es un plato de fideos. No puedes identificar con precisión a cada paciente. Capaz que si tienes 5 o 6 pacientes, a lo mejor lo ves, pero con 20 pacientes ya para mí esta figura no es útil. Además que, por ejemplo, el dolor lo estábamos midiendo en una escala cualitativa, entonces acá estás sobre, dándole una sobreprecisión que esto no tiene. ¿Ok? O sea, poniendo unos decimales cuando realmente la escala es del 1 al 5 y es una escala cualitativa. Entonces, además lo veo muy sobrecargado de elementos. Lo mismo acá, por ejemplo, aquí estamos evaluando cómo sería el dolor a un año. Ajá, estos numeritos prácticamente no se ven. Los gráficos tridimensionales hoy en día, la verdad que casi no se usan. No estás aportando ninguna significancia para ver si con alguna prueba determinas si el cambio es significativo. ¿Ok? Entonces, ninguno de los objetivos que habían sido planteados están alcanzados con este tipo de visualización. Sin embargo, esto lo vi así presentado. A ver, ok. Bien. Em, yo siempre prefiero contar historias. Y en esa parte a mí me parece que hoy en día podemos contar con recursos. Por ejemplo, esta página Data Wrapper a mí me encanta porque permite hacer gráficos mucho más versátiles, mucho más organizados. Tienen más opciones que las hojas de cálculo tradicionales como Excel, con la que hice lo anterior. No significa que con Excel no se puedan hacer cosas buenas. Yo hice las primeras opciones que tiene Excel. Uno puede manipular un poco más allá los datos, pero este gráfico en particular no lo tienen y a mí me gusta mucho. Si uno lo que quería era hacer un seguimiento de todos los pacientes, este tipo de gráficos a mí me gusta porque primero que los tiene alineados, puedo tener ordenado cada paciente, incluso los puedo organizar según el resultado final a un año, donde yo veo, hubo pacientes que lograron estar libres de dolor, otros tienen un dolor en una escala 1 o 2, yo los considero exitosos. Estos no tuvieron una respuesta al dolor, aunque bajó un poquito con respecto a al nivel de dolor que decían tener los pacientes al principio. Pero este tipo de visualizaciones a mí me parece que son muchísimo más útiles que el plato de fideos que estaba presentado al principio. Lo otro, si quieres marcar, por ejemplo, el éxito del tratamiento, uno puede decir, bueno, cuando tengo grado 0 1 tengo mayor éxito, porque son los pacientes o que quedaron libres de dolor o que tienen un dolor mínimo que a lo mejor con algún analgésico se mejoran. Acá los que estuvieron más o menos y aquí los que no se mejoraron, ¿no? Yo prefiero presentar esto así que en una torta, porque en una torta, o sea, esto es una variable de algún modo cualitativa. Me está diciendo los que están mejor a los que están peor. Las tortas no son para eso. Las tortas son para cuestiones categóricas. Em, Además, estoy presentando esto con significancia estadística para lo que está pasando. O sea, los datos muestran que el tratamiento fue efectivo. Utilicé aquí en este caso
un test de Friedman, que es una prueba que considera la dependencia de los datos, porque yo estoy comparando cómo es el cambio entre los pacientes antes y después, pero considerando al mismo paciente, para controlar las variaciones individuales entre los pacientes. Entonces, esta es la prueba apropiada para este caso, además que me está considerando que la variable es cualitativa. Y además hice una asociación entre el éxito marco yo si se alcanzó el grado 0,1 a un mes y entre un año, que era el segundo objetivo, a ver si con conociendo la respuesta de la persona a un mes podíamos predecir lo que estuviese pasando a un año. La verdad es que no es buena, no sirve para predicción porque la relación es muy baja, o sea, no hay relación entre lo que está pasando acá. Si bien yo tengo un grupo de pacientes que alcanzaron un cero al final y esos venían más o menos bien, yo también tengo la respuesta, la buena respuesta, o sea, la respuesta exitosa es 0,1, pero hay gente que al mes no tenía buena respuesta y sin embargo luego respondió, así como otros que no tenían, es más o menos esta misma situación y al final no respondieron. Entonces, eso se traduce en que estadísticamente no tienes una asociación entre lo que está pasando a un mes y lo que está pasando a un año. ¿Ok? Cuando a mí me preguntan qué análisis usar y, por ejemplo, viéndolo, enmarcándolo en todo este contexto con la inteligencia artificial, este, se pueden hacer los análisis con la inteligencia artificial así, o sea, haciéndole como un prompt y cargando los datos y bueno, la respuesta es sí y no, ¿ok? O sea, tú mientras más detalles, así como cuando tú me preguntas a mí qué análisis hacer, tú me tienes que decir todo, ¿ok? Lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿qué mediste? ¿Cómo lo mediste? El contexto. Si estás haciendo seguimiento considerando la relación de dependencia que hay acá entre las muestras. O sea, cuando yo digo dependencia, es que este número es lo que tuvo este paciente a la semana, pero estos datos todos pertenecen al mismo paciente. Yo no estoy promediando sin considerar esa dependencia. Entonces, si tú le dices a la inteligencia artificial todas esas condiciones que hiciste, probablemente te vaya a arrojar una buena respuesta. Pero muchas veces la gente no tiene idea de cómo decir estas cosas o no tiene idea de qué cosas hay que decirle a la inteligencia artificial, ¿ok? Todas las condiciones para hacer, y por eso te puede dar cualquier cosa, ¿ok? Pero yo creo que está caminando bastante bien. Yo igual hago esto con mis programas que están todos basados en R, o sea, no es que sepa mucho R, pero utilizo como interfaz de R para hacer la mayoría de los análisis que hago. Eh, veamos acá. Con respecto a las tablas, también hoy en día hay como una tendencia. Sí, perfecto. Con respecto a las tablas, básicamente la tendencia hoy en día también es a simplificar, o sea, no sobrecargar. Esa misma tendencia de no sobrecargues gráficos se utilizan en tablas e incluso en muchos de ellos, ay, perdón, creo que no estaba. Ando. Eh, esta era la lámina anterior, a ver, donde hablaba de sí, ir simplificando las estructuras e incluso hoy en día también uno puede presentar como mapas de calor para visualizar los datos resaltando lo que uno quiere resaltar. Entonces, eh, ajá, como recomendación, bueno, siempre consideren el nivel de medición que tiene la variable como para no tratar de sacarle más precisión a algo que no tiene una precisión. Utilicen visualizaciones apropiadas. Hoy en día hay muchísima información, muchísimos libros, canales, recursos para uno utilizar lo que se debe ser. Usen el color con sentido para resaltar lo que uno quiere. Cuidado que hay gente que no ve el rojo y el verde, así que el rojo y el verde yo trato de evitarlos.
Eliminen ruido que no aporta, ¿ok? O sea, presentemos los datos con su contexto. Es importante cuando uno presenta los datos proveer algún valor de significancia estadística. Y bueno, céntrense en lo más importante, que mientras más sencillo, mejor. ¿Ok? Eso es todo. No sé si tienen